Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Agradecido que me hayan convocado de estar aquí para compartir un poquito la experiencia de lo que hacemos en la empresa. Bueno, las charlas que me precedieron, la verdad que me facilitan un poco la charla porque en algún punto todos hicieron muchísimo hincapié en lo que significa desarrollar una experiencia, gestionar una experiencia, medirla y en ese sentido ver de qué manera se puede entregar la mayor cantidad de valor en el punto de venta, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es de manera un poco más resumida, concentrándonos en un aspecto de lo que significa un programa de medición de experiencias y nos vamos a focalizar exclusivamente en el monitoreo. Bueno, a primera vista tenemos aquí 3 compañías, franquiciados, ¿no? Que en apariencia no tienen mucho en común, pero en realidad tienen mucho más en común de lo que parece, ¿no? Las 3, una es una compañía muy grande, otra es una compañía local. Clientes de nuestra empresa, y Don Tomás es una pequeña cadena de verdulerías de Córdoba, cuyo dueño está muy interesado en entender cómo se producen las experiencias en sus puntos de venta, ¿no? Pero los aglutina mucho más que ser una cadena de franquicias, están más unidos por aquellas cuestiones que se quieren asegurar de que suceden en sus puntos de venta y en ese sentido hay algunos puntos de dolor que comparten. Está faltando pila. A ver. Todos tienen de alguna u otra forma algunos de estos dolores. Tienen tiendas en muchísimos lugares, repartidas en diferentes países, diferentes ciudades. Ya tenerlos repartidos en diferentes barrios significa un desafío. A su vez tienen múltiples propuestas de valor, lo que ofrecen en una localidad pueden que no lo ofrezcan en otra, problemas de logística, de abastecimiento de frío, cómo llega el producto a las tiendas, diversos proveedores, es decir, se tienen que asegurar de algún modo de que los productos que ellos entienden que tienen que llegar a las tiendas sean de aquellos proveedores que están autorizados a vender en los puntos de venta. Tienen diferentes políticas de pricing, o no, o tienen la misma, pero también se tienen que asegurar de que eso suceda en todos los puntos de venta. Múltiples culturas, no es lo mismo la atención al cliente, los procesos o las culturas de una zona, como puede ser el NOA de la Argentina, o como puede ser la Patagonia, Capital Federal o Córdoba. Y a su vez tienen múltiples formatos de tiendas, locales estándar, locales express, corners, etcétera, etcétera, etcétera. Y el desafío vuelve a ser, en gran medida, cómo hacer para pasar la slide. Ahí va. A ver, puede fallar, Ahí está. Esa es la gran duda, ¿no? Todos quieren saber qué sucede en sus tiendas. Todos tienen el interés de, al momento de desarrollar un protocolo de atención, un protocolo de ventas, de postventa, de atención y demás, la gran duda es qué está pasando en aquellos locales donde yo no puedo estar y que en algunos casos son miles de locales, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poder entender qué es lo que está pasando en las tiendas? Muchas empresas emplean enorme esfuerzo, una inversión grande en desarrollar estándares que tienen que ver con atención, con exhibición, con el layout de las tiendas, exhibición de precios, proveedores autorizados y demás, y se quieren focalizar o hacer un esfuerzo grande en mantener los estándares, y ese es el principal desafío. Entonces, es ahí donde empieza a cobrar un poco de sentido cómo hago para que ese estándar que yo diseñé para poder multiplicar las tiendas o nuestra propuesta de valor en diferentes localidades, en diferentes países, se mantenga. Porque si estamos hablando de un sistema de franquicias, estamos hablando en algún punto de que hay un montón de cuestiones que están estandarizadas o que busco estandarizarlas lo máximo posible para poder multiplexarlo, ¿no? Entonces, hablamos de estandarizar producción, recetas, máquinas autorizadas, buenas prácticas de manipulación de alimentos en caso de aquellos lugares donde
se fabriquen o se expendan alimentos, atención al cliente, postventa, reclamos, seguimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el vínculo con el cliente. Entender que también tengo que tener estandarizado la imagen de marca en las tiendas, marquesinas, material POP, exhibición, promociones, etc. Tanto así como los precios, políticas de descuento, formas de pago, lanzamientos de productos, temporadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decimos, y acá me anclo un poquito en la presentación de la primera que vimos a la mañana, que tenía que ver con los sesgos cognitivos. No sé si alguno estuvo en esa charla, estuvo buenísima. Y que en definitiva, decía esta persona que los seres humanos nos movemos a través de lo que percibimos. Finalmente es una percepción de valor lo que impacta en la elección de un producto o un servicio. Y si nosotros entendemos que todo lo que hacemos en una tienda impacta en la experiencia y entendemos que la sensación final o la percepción final que me voy a llevar de un producto o un servicio, la interpreto a través de los sentidos, ahí empiezo a hacer un recorrido un poquito más fino para poder detallar con algún grado valga la redundancia, de detalle mayor, cuáles son todos aquellos aspectos en los cuales o mis procesos, o mis equipos, o la infraestructura de la tienda tiene contacto con el cliente y ese contacto con el cliente va a terminar impactando en la percepción de valor que el cliente adquiera. Entonces, si decimos que tenemos que preocuparnos en aquellas cuestiones que hacen a la experiencia en términos de interrelación con el sujeto y en términos de infraestructura, estamos en condiciones de decir que tenemos que implementar lo que nosotros denominamos un ciclo de experiencia de calidad. Y todo empieza por mapear un proceso. Es decir, tengo que tener en las tiendas gente que sepa qué es lo que tiene que hacer. Es decir, si yo tengo un proceso de ventas o entiendo que tengo una interacción de ventas con clientes, tengo que tener un mapeo completo. Desde que el cliente ingresa a la tienda, sea física o sea virtual, o llega a nuestro inbound de ventas un contacto, tengo que entender cuáles van a ser todos esos puntos de contacto que voy a tener y qué es lo que espero de mi personal de servicio en la tienda. En segundo lugar, una vez que está mapeado, tengo que entrenar a la gente, tengo que enseñarle cómo es que tengo que hacer para que lo que yo espero que suceda en el local en cada contacto, lo adquiera y lo pueda aplicar. En tercer lugar, se encuentra el monitoreo, que es ahí donde vamos a hacer nosotros especial hincapié en la presentación. ¿Qué significa monitorear? Bueno, entender que todo lo demás puede ser muy bonito, todo muy lindo, pero de alguna manera tengo que chequear de que eso realmente esté pasando. Finalmente lo que termina sucediendo es que entre lo que planifiqué, lo que ideamos hacer y lo que realmente pasa en los puntos de venta, hay una diferencia enorme. Por eso el plan de monitoreo es fundamental. Ahora, una vez que aplique un programa de monitoreo, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con los resultados? ¿Qué pasa con el que le fue bien? ¿Qué pasa con el que le fue mal? Necesariamente tiene que haber algún mecanismo que me ayude a mí a separar la paja del trigo, ¿no? Es decir, aquellos franquiciados que están haciendo mal algo, alguna consecuencia tienen que tener en términos de o penalidad, o de reconocimiento, o de plan de recapacitación de su gente. Pero aquellos que le está yendo bien, que implementan sus protocolos de atención como tienen que ser y sacan buenas notas en el plan de monitoreo, algún reconocimiento tienen que tener asociado. Una vez que desarrollo un programa de incentivos y penalidades, bueno, entra a tallar un programa de retroalimentación. ¿En qué te fue bien? ¿En qué te fue mal? Comunico a aquellos que necesito mejorar, comunico a aquellos que necesito reconocer en mi red. A partir de ahí, tengo que entender que en las tiendas tengo, por un lado, variables duras que analizar o que relevar, y por otro lado, variables blandas. Hace unos segundos les decía que la percepción de valor de cualquier ser humano se adquiere a través de los sentidos. Entonces, yo cuando entro a una tienda, tengo contacto con
la infraestructura de la tienda, me refiero mobiliario, iluminación, calefacción, aire acondicionado, las cosas que veo, las cosas que toco, las cosas que huelo y escucho. Y a su vez tengo interacción con algunas variables blandas, que tiene que ver todo aquello con la interacción de la persona. Entonces, a partir de eso, puedo inferir que tengo que tener un plan de monitoreo para monitorear variables blandas y otro para variables duras. Entonces, cuando hablamos de que monitorear la experiencia es mucho más que cuidar que el proceso se cumpla, estamos hablando de que significa cuidar el valor de marca, porque en definitiva es por todo lo que nos van a juzgar nuestros clientes una vez que tengan la experiencia en el punto de venta. A partir de aquí entendemos que hay tres grandes fuentes de información: clientes, colaboradores y la tienda misma. Cuando hablo de clientes, es inevitable pensar de que tengo que tener instrumentado un programa de voz del cliente o de Voice of the Customer, ¿no? De alguna manera, recabar información de lo que los clientes están opinando respecto de mi tienda para que de eso emerja un indicador. Los colaboradores me van a nutrir de información que me haga pensar si hacen lo que tienen que hacer, y de la tienda entender si se respetan los diversos manuales de infraestructura que tenemos diseñados. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros en esta industria tenemos muchísimos años de experiencia y hemos entendido que no hay mejor valor para entregarle al dueño de una tienda, al dueño de una franquicia o a un colaborador mismo que un video viéndose en vivo cómo atiende a sus clientes. Y en ese sentido implementamos programas de Video Mystery Shopping. Lo hacemos de dos maneras. Lo hacemos muy popularizado el sistema de Mystery Shopping hombre, que lleva una cámara oculta encima, visita las tiendas, simula ser un cliente y a partir de ahí la interacción entre el Mystery Shopper y la persona que atiende queda grabada en audio y en video, se nota exactamente cuál es la experiencia de consumo que tiene en la tienda y ese video después lo toma un agente de calidad, lo desgraba, lo analiza y el resultado de esa experiencia cae en una grilla que emerge después, de la cual emerge después un indicador. También tenemos instaladas cámaras inteligentes en las tiendas, en los locales de nuestros clientes. Estas cámaras están barriendo permanentemente la experiencia de compra en tiempo real de los diferentes clientes. Capturamos información en audio y en video, más algunas métricas que tienen que ver con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Y a partir de ahí emerge otro indicador de experiencia del cliente. Todo esto, por supuesto, se vuelca después en una plataforma de gestión y se muestran resultados y se hacen diferentes análisis. Las auditorías operativas de calidad están más orientadas a evaluar imagen, infraestructura, buenas prácticas de manipulación de alimentos, cuestiones bromatológicas, es decir, ya no es una persona que va de incógnito a una tienda, sino que se presenta, mucho gusto, soy Marino Aguirre, vengo a esta estación de servicio YPF y evalúo todas las cuestiones que tienen que ver con infraestructura, salubridad, higiene, seguridad, imagen de marca, productos autorizados, proveedores autorizados, vencimientos, buenas prácticas de manipulación de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo de recolección de datos, de vuelta, cámaras inteligentes en muchísimos casos y en muchísimos otros casos, una persona, un auditor, ya no de incógnito, sino que se presenta como bien les comentaba recién. De eso emerge un informe y otro indicador de gestión. Por último, sin ser exhaustivo porque hay otras metodologías, implementamos en la empresa a través de un producto que se llama GetReview, una encuesta de satisfacción de clientes que se pone en diversos dispositivos. Se puede poner en un tabletop en una mesa, se puede poner en un baño en el caso de estaciones de servicio para que la gente complete, se puede poner en productos, en exhibidoras, etcétera, etcétera. De manera tal que el cliente captura el código QR a través de 5 muy simples preguntas, nos brinda su opinión,
La plataforma también le brinda a nuestros clientes de que pongan una pequeña recompensa para lograr la recompra, que puede ser un descuento, un 2x1, una promoción o lo que crean conveniente. Y a su vez, cuando la opinión es positiva, o en realidad a partir de cierto puntaje que coordinamos con el cliente, lo derivamos a Google Review para que deje una reseña. Esa buena reseña en Google Review hace que el algoritmo del buscador me mejore la posición en el buscador del punto de venta. De vuelta, tenemos como emergente un indicador que nos sirve para evaluar la integralidad de la atención en la tienda. Todo esto se consolida en proyectos en nuestra plataforma, se consolidan los indicadores de auditoría operativa de calidad, los indicadores de auditorías de atención al cliente y los indicadores de la dimensión clientes medida con NPS. Recién ahí tenemos como un indicador general de lo que sucede en la tienda, ¿no? Esto necesariamente tiene que impactar en lo que en algunas empresas denominan un scoring. Ese scoring, sumado a otros atributos como pueden ser las compras o las ventas o la cantidad de locales que tengan, es decir, varía de empresa en empresa, forma parte de un scoring general que hace que el franquiciado o la tienda acceda o no a determinados beneficios. Atado también a un sistema de capacitación, que también tenemos un LMS en la empresa, en la cual producimos los cursos y le damos acceso a los clientes. En definitiva, todo esto, teniendo en cuenta el scoring final, tiene que impactar en beneficios o en penalizaciones, ¿no? Penalizaciones de las más diversas y beneficios también, depende también de la política de la empresa y el presupuesto que tenga. Cuando hablamos de desarrollar un índice, hablamos de consolidar los diferentes aportes que nos dan las diferentes herramientas y crear un índice de CX que me permita ir monitorizando la salud de la experiencia del cliente de toda la red. Ese es el emergente final, tener los diferentes indicadores a través de evaluaciones objetivas. Ya lo decía un cliente, contra lo que yo veo en un video de cómo son atendidos nuestros clientes, no hay discusión posible. Es decir, por un lado yo sé que tengo que tener la valoración del cliente en una experiencia, en un NPS, en una encuesta de satisfacción, pero el cliente no conoce cuál es el proceso que se debería haber aplicado en su tienda. Eso es lo que tenemos que medir con herramientas como Mystery Shopping o como auditorías operativas de calidad. Recién cuando logramos esas tres dimensiones podemos hablar de un índice de experiencia de la tienda y a partir de ahí aplicar diferentes recetas para mejorar los indicadores. Bueno, esto es un poquito más de lo que le comentaba recién, pero es importante entender que el monitoreo por sí solo no suma si no tenemos antes los procesos, si no tenemos antes la capacitación y si no sabemos qué vamos a hacer con esos resultados al final del día. En definitiva, volviendo al primer concepto de lo que significa monitorear la atención, y también me agarro de algunas palabras del expositor de Todo Moda, que fue brillante, me encantó, decía que lo más difícil, una de las cosas más difíciles de lo que sucede en una tienda es objetivizar aquellas variables blandas, objetivizar aquellos fenómenos que no se traducen en números, sino en experiencia. Y en definitiva, eso es lo que busca un programa de monitoreo de experiencia del cliente, entender que lo que no se mide no se va a mejorar y que cuidar la atención es cuidar la marca en su experiencia completa. Bueno, hasta acá la presentación. Bueno, ¿Sí? queremos ahora sí, si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Mariano, le acercamos el micrófono, una consulta, no yo te contesto, para hacerle. ¿Sí? A ver, ¿me habilitas este micrófono, por favor? Sí. Esto tiene el factor humano todavía, en esto que vos nos comentás. O sea, ustedes pueden medirlo en función a, porque está el entrenamiento, está todo, pero ¿se puede hacer diferencia todavía con la atención a nivel humano? Sí, a mi criterio es el último bastión, me parece. Hoy, cuando todo el consumo tiende a comoditizarse,
La diferencia está en la calidad de atención. Hoy por hoy, los productos se parecen cada vez más, los canales de distribución también, me parece, esto es una opinión personal, pero creo que la compartimos muchos. La diferencia la hace la calidad de la atención, la calidez humana, la amabilidad, la predisposición, la actitud de servicio, y todo comienza más bien antes de que con un plan de entrenamiento, con una buena selección de personal. Ahí comienza todo. Si vos tenés una buena especialización o un buen detalle, lo que significa el perfil del puesto, pero aparte buscar las personas adecuadas que tengan esa predisposición a servir, entendido en el buen sentido, la mitad del recorrido lo tenés hecho, porque hay buena materia prima para trabajar. Sí, sí, tal cual. Sí. Buenas tardes. Buenísima la presentación. Te pregunto sobre cómo puedes aplicar esto cuando vos colocas tu producto final en punto de venta a través de distribuidores. Porque ahí tienes que encontrar como dos personas que manejan tu marca. ¿Cómo pensás que Te doy casos concretos. Tenemos empresas que son fabricantes de productos, por ejemplo, de ferretería o de pegamento, cemento y demás, que tienen distribuidores y no tienen puntos de venta propios, ¿no? Bueno, ahí existe un canal que es el de, por decirte, un modelo de auditoría de calidad de atención y otro modelo de incentivo al canal, ¿no? El de incentivo al canal, vos podés implementar auditorías en todo tu canal de distribución o en muestras, entendiendo que seguramente tu producto compite con otro en esa tienda, probablemente sí. Entonces vos le decís al canal, mira, voy a implementar un programa de Mystery Shopping de reconocimiento. Cuando vos envías al Mystery Shopper a hacer la auditoría y frente a la pregunta que dispara la sugerencia de producto, ofrecen el tuyo, premias. Entonces ahí educas al canal a estar promoviendo permanentemente tu producto. Cuando al canal le implementas la auditoría, también podés medir indicadores de buena atención, que es lo que le va a interesar al dueño del punto de venta. Y muchas veces hasta el costo es compartido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Primero, felicitaciones por la presentación y, Gracias. digamos, el ayornamiento a la realidad actual sobre esto que se viene desarrollando hace mucho tiempo. ¿Cómo se mide cuando la atención muere en el inicio? Por ejemplo, Sí. te voy a dar un ejemplo rápido. Voy a una afamada marca de indumentaria, ¿sí? Entro a 10 metros o menos de la puerta, me atiende un vendedor, yo digo buenas tardes, me dice buenas tardes, estoy buscando una camisa, están por allá. Sí. Me dice, y estando yo acá, ¿ellas vienen para acá? Le digo yo. Me miró como si hubiera salido del manicomio, ¿sí? Y yo, que soy un fanático de esto, lo que es atención al público, que es la falla más grande que tenemos los argentinos porque estamos todos malhumorados, ¿sí? Entonces un mozo te tira, ¿sí? Y en un kiosco te dicen que sí, que no, que fuiste y no te dicen ni siquiera buen día. Sí. ¿Cómo se capta eso? Quizás ya lo explicaste porque yo entré un poco más tarde, ¿sí? Justo fue lo que expliqué cuando vos no estabas. No, mentira. Bueno, no, pero entiendo ¿cómo se entiendo a dónde capta vas. esa parte cuando el cliente entra y el que está atendiendo lo espanta? En mi experiencia, eso se impacta, eso se modifica primero lo que decía recién, con una buena selección, con un buen entrenamiento, con un buen plan de monitoreo y con un buen plan de consecuencias, premio castigo, exactamente. Y después de la retroalimentación. Cuando te pasa eso es porque, en primer lugar, no hay un liderazgo concreto del dueño de la tienda en ese sentido, ¿no? Te puede pasar que le erras con uno, le erras con dos, pero si le erras siempre, ahí me parece que lo que está fallando es la política, ¿eh? Ahora, si el dueño de la marca dice, mira, esto es lo que yo voy a aceptar que pase en las tiendas y este es el protocolo de atención
y ahí me quiero focalizar, y me encuentro con esa situación, no dudes de que algo va a suceder. O un plan de reentrenamiento, o de relocalización de gente, o multa para el dueño del punto de venta. Y te aseguro que cuando hay una multa para ese dueño del punto de venta, es muy probable que eso no vuelva a pasar. ¿No? Sí, exacto. ¿Querés hacer una pregunta? Te acerco al micrófono. Sí. También. Claro, el liderazgo. El liderazgo de alguien que esté liderando el equipo. De hecho, perdón Mariano, pero ustedes dicen que la felicidad del empleado, de eso depende la atención al cliente. Sí, es directamente proporcional. Tus clientes van a tratar a tus empleados como vos los tratás a ellos. De eso no hay dudas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Aprovechamos este momento? ¿No? ¿Estamos ahí? ¿Querés completar con algo más vos, Mariano? No, solamente me quedo con ese concepto que me parece que es vital y no lo tratamos, pero el éxito de lo que sucede en un punto de venta está directamente relacionado con el liderazgo, con la gestión de la persona que lidera el punto de venta. Gestionar almas es un arte, y quienes están a cargo de equipos lo saben. Entonces, entender cuáles son las fibras que hay que tocar para que esa persona dé lo mejor de sí, te diría que es el 80% del tema. Lo demás puede tener un mal día, como lo tenemos todos, pero más temprano que tarde va a empezar a brillar. Si nos concentramos ahí, yo estoy seguro que el camino está casi recorrido por completo. ¿Alguien más relacionado con esto? Atención al cliente. Bueno, Mariano, si te parece, dale. Creo que ya todas las preguntas han sido efectuadas. Gracias.